Con este video ya estamos en la sexta semana del curso de Mindfulness MBSR y durante esta semana se tratan los conflictos. La comunicación eficaz con esas personas con las que no estamos de acuerdo es extraordinariamente difícil. Y si eres como todos los demás, maneja los conflictos con estrategias que has aprendido durante los primeros años de tu vida. Los estilos que se utilizan para manejar conflictos normalmente son de 3 tipos. Ahora los vamos a ver. La primera modalidad es la demandante, es la más agresiva, es la modalidad del que dice se hace como yo digo y basta, y es esa modalidad que empuja mucho hasta conseguir lo que quiere. La persona que usa este tipo de modalidad para manejar los conflictos es por lo general la persona que está más interesada en satisfacer sus propios intereses y piensa muy poco en satisfacer también los intereses de los demás. La segunda modalidad es la acomodante. El acomodante lo que piensa es tus necesidades son más importantes que las mías. Quien usa este tipo de modalidad por lo general no quiere causar problemas y entonces pone adelante de todo las necesidades de la otra persona y cede muy fácilmente. Su prioridad es llevarse bien a toda costa, no tener ningún tipo de problema. La tercera manera para manejar los conflictos es la manera de la retirada. Quien usa este tipo de modalidad es esa persona que piensa, ya no me importa, no voy a ser parte de esto, no quiero lidiar con esto. Entonces lo que hace es huir. Entonces lo que hace es evitar el problema, ignorarlo del todo. Y el pensamiento que hay de fondo es, ni tú ni yo vamos a satisfacer nuestros deseos. Y la cuarta manera para manejar los conflictos es la de conciliar. Esta modalidad prevé que yo voy a ceder un poquito, tú vas a ceder un poquito y nos encontramos a mitad camino. Cuando se utiliza este tipo de estrategia, cada una de las partes se conforma con haber alcanzado la mitad del objetivo, porque cada uno llega a mitad camino. Y entonces ninguno gana y ninguno pierde. Entonces la actitud, la manera de pensar que hay debajo de esta modalidad es esa manera de pensar, cada uno de nosotros va a ceder algo para poder satisfacer ambas partes. Y hasta aquí las estrategias de manejo de conflictos son las estrategias que casi todo el mundo utiliza, las más comunes, las tradicionales. Pero hay otra manera también para poder manejar un conflicto. Y es la modalidad de unirse, donde ambas partes cubren sus necesidades. Esta modalidad es más rara, más difícil, pero mucho más poderosa, donde ambas partes satisfacen sus deseos. Este es un proceso totalmente circular, no es lineal, y es totalmente creativo. Se necesita saber hacer una buena exploración del comportamiento en la comunicación no verbal, una exploración de las emociones y de las necesidades propias y también del otro. Cuando se usa este tipo de modalidad se puede llegar a resultados inesperados, pero muchas veces muy satisfactorios. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se aplica este tipo de modalidad? Bueno, primero de todo se necesita un profundo conocimiento de las emociones, de las necesidades de ambas partes. Entonces esto se hace obviamente con la comunicación. Se trata de entender qué es lo que el otro está pidiendo, qué es lo que el otro necesita, de entender también nosotros mismos y de aceptar, ya sea mis necesidades como las necesidades también de la otra persona. Y luego se hace una investigación de intenciones y metas de ambas partes. Y por último se hace una exploración de cuáles pueden ser las soluciones potenciales que pueden estar bien para una parte y también para la otra parte. Entonces ahí se unen, se van uniendo las ambas necesidades. Y entonces llegamos a satisfacer de esta manera ya sea los objetivos de una parte y los objetivos e intenciones también de la otra parte. De esta manera se crea todo un movimiento que no daña a ninguna de las partes y que al contrario crea una conexión. De esta manera se crea una sinergia y el conflicto se transforma más en una danza que en una lucha. Seguramente es difícil ponerlo en práctica, pero yo creo que deberían probar.